Jóvenes, buenos días. Nuestro tema del día de hoy es triángulos euclidianos. Este tema nos va a ayudar, jóvenes, a descubrir qué relaciones encontramos en un triángulo, así como también los elementos de un triángulo. Es importante que ustedes conozcan los teoremas que afectan a esta figura, porque con ellos se va a poder resolver los demás temas en geometría, como está el tema de congruencia de triángulos o también el tema de cuadriláteros. ¿Me entienden? Hoy vamos a estudiar a esta figura y sus teoremas asociados. Sígueme, atiende lo que te voy a decir y ponlo en práctica con los ejercicios que se presentan en la plataforma. Un triángulo es una figura geométrica que se determina por la unión de tres puntos no colineales mediante segmentos de recta. Entonces podemos apreciar aquí en el gráfico que tenemos tres puntos A, B y C que han sido conectados mediante segmentos de recta. Ustedes lo pueden ver, la conexión de esos tres puntos mediante segmentos de recta, y además los puntos deben ser no colineales. Hay que tener en cuenta eso. Puntos no colineales, subrayamos allí, ¿correcto? Mediante segmentos de recta. Esa unión de esos tres puntos no colineales mediante segmentos me determina un triángulo, jóvenes. Un triángulo euclidiano, o también le dicen triángulo rectilíneo. El triángulo tiene su notación. Triángulo ABC. Así le vamos a mencionar, jóvenes estudiantes. Triángulo ABC. Eso significa como figura geométrica. Esto observando en la pizarra. ¿De acuerdo? ¿Qué elemento tiene un ángulo, jóvenes estudiantes? Los triángulos, estos puntos que se establecieron al inicio, se denominan vértices. Vértice A, B y C son estos tres puntos que usted está observando aquí en la pizarra. ¿Correcto? También los segmentos propiamente que conectan esos puntos se llaman lados. Segmento AB, segmento BC y segmento AC se denominan lados, chicos. ¿De acuerdo? Bien, otra cosa que también podemos aclarar aquí, que no se ha mencionado todavía aquí en el esquema, es que hay ángulos internos y ángulos externos. Comencemos con los ángulos internos que se encuentran en la región interior del triángulo. Los ángulos internos cuyas medidas son alfa, beta y tita. Ahí estamos colocando las variables griegas. Alfa, beta y tita. Estas están en grados sexagesimales porque nosotros en geometría, jóvenes estudiantes, trabajamos en grados sexagesimales. Entonces, ¿qué decimos? Que alfa, beta y tita son las medidas de los ángulos internos, chicos. Ustedes lo están observando. También, ¿qué se ha hecho? Se ha agarrado un lado, o se ha tomado un lado y se ha prolongado, jóvenes. Miren, se ha prolongado el lado y se determina un ángulo externo adyacente a este interno. Adyacente significa al costado. Ahí está el ángulo externo 1. Prolongo el lado, miren, se prolongó el lado y se determina el ángulo externo 2. Se prolonga este lado y se determina el ángulo externo 3. Entonces estamos viendo externos 1 por vértice. En este instante en la gráfica les estoy presentando un externo por vértice. ¿De acuerdo? Bien. Ese reconocimiento de elementos nos va a permitir, jóvenes estudiantes, poder pasar a los teoremas, ¿correcto? Entonces, tienen que recordar los elementos de un triángulo, lo que es región interior, que se encuentra en su interior, y la región exterior, lo que está fuera del triángulo, por decirlo así. ¿Correcto, chicos? Vamos ahora con teoremas. Un primer teorema trata sobre la medida de los ángulos internos, chicos. Dice así: la suma de las medidas de los ángulos internos en un triángulo es 180 grados sexagesimales, porque en ese sistema trabajamos. Entonces lo colocamos aquí, es 180 grados sexagesimales. O sea, la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados sexagesimales, jóvenes estudiantes. También, segundo teorema, que ahora lo vamos a colocar.
la suma de las medidas de los ángulos externos en un triángulo, jóvenes estudiantes, es 360 grados. Pero cuidado, eso es cuando es un externo por vértice. Uno aquí y uno aquí. Esas tres medidas suman 360 grados, chicos. Mencionábamos que la suma de las medidas de los ángulos externos de un triángulo, tomando uno por vértice, eso se había mencionado, es igual a 360 grados. Eso se rescata del gráfico, jóvenes, gráfico anterior. También, vamos con tercer teorema. Trata sobre el ángulo exterior. Si nosotros queremos calcular la medida de un ángulo exterior en un triángulo, este resulta como la suma de las medidas de dos ángulos interiores, sin considerar su adyacente o el que está a su costado. Él no. O sea, la medida de un ángulo exterior es igual a la suma de las medidas de dos interiores sin considerar a él. Externo es igual a alfa más beta. Ahí está. ¿Qué pasaría si el gráfico varía? O sea, se presenta, digamos, así. Miren, si se presenta así. Si el triángulo tiene esa forma, chicos, ¿ya? Está viéndose, ¿no? A ver, se aprecia allí. ¿Ve? Ya, profesor. ¿A usted qué ha hecho aquí? Bueno, el triángulo, sus vértices son los siguientes, ¿ve? Y se ha prolongado un lado, se ha prolongado. Quiere decir que se ha determinado un ángulo exterior, jóvenes estudiantes, aquí. Es él es ángulo exterior. Y ese ángulo exterior resulta de la suma de dos ángulos internos sin considerar el que está a su costado. O sea, que si él fuera alfa y él fuera beta como medidas, ese externo es la suma de alfa más beta, me va a salir el exterior. Se sigue cumpliendo esa relación. ¿Entendido? Hay que tener bastante cuidado a la hora de apreciar los gráficos en los problemas que nos proponen, joven estudiante. ¿De acuerdo? Con las aplicaciones va a quedar, seguramente que la teoría va a quedar más concreta, ¿no es cierto? Se va a entender para qué sirven estos teoremas que se están mencionando, jóvenes. ¿De acuerdo? Pasemos a las aplicaciones. Nos piden calcular el valor de x en la primera aplicación. Nos presentan que este ángulo es x menos tita, x y x más tita. Bueno, podemos notar que esos ángulos están guardando un orden, ¿no es cierto? X menos tita, x más tita. Pero reconozcamos qué tipo de ángulos son, jóvenes. Si usted observa con detalle, estos ángulos van a ser nada más y nada menos que medidas de ángulos internos de un triángulo. Las medidas de los ángulos internos de un triángulo. ¿Y cuánto es la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo, jóvenes? 180 grados. Entonces, podemos plantear lo siguiente. Entonces, decimos x menos tita más x y más x más tita tiene que ser, jóvenes, 180 grados. De allí que la variable tita negativa y positiva se pasa a cancelar, jóvenes. Y se suman lo que me están pidiendo la incógnita 3 veces. 3x igual a 180 y el 3 pasa a dividir. Por lo tanto, 180 entre 3 vendrá a ser ¿cuánto? 60 grados. Respuesta de la aplicación número 1, 60 grados. Aplicación número 2. Nos piden calcular el valor de x en el gráfico. ¿Qué es lo que tú puedes observar? ¿Qué vienen a ser 140, 130? Son medidas de ángulos externos, ¿correcto? Y x es medida de interno en el triángulo. Entonces, joven, lo apropiado aquí es hallar los ángulos internos. X es uno de ellos y aplicar que la suma es 180. Pero ese podría ser ello. ¿Por qué? Porque usted está viendo de que si él es 140, su adyacente
su ángulo adyacente suplementario vendría a ser 40, ya que ambos deben sumar 180. En forma análoga o parecida, si él es 130, su adyacente suplementario, lo que le falta para 180 es 50. Y ya usted podría plantear la suma de los ángulos internos, jóvenes. Pondría entonces acá, entonces, 40 más X, que es lo que me piden, más 50, igual a 180 grados, joven estudiante. Sumando acá, te quedaría 40 más 50, que es 90, más X igual a 180. Pasa a restar y por lo tanto el valor de lo que me están pidiendo es 90 grados sexagesimales, que sería la respuesta de nuestro ejercicio. Pasemos a otra aplicación. En el siguiente gráfico nos piden calcular el valor de X, ¿sí? Ahora, si observamos el gráfico, porque eso es lo que tenemos que hacer, observar el gráfico, vemos que X es medida de ángulo interior y X menos 5 es medida del ángulo interior de este triángulo. Siguiendo con el problema, si nosotros pudiéramos hallar esta medida que vendría a ser ángulo exterior para el triángulo ABC, vamos a ponerle nombre por cuestiones didácticas, ¿no? Si pudiéramos hallar esta medida que vendría a ser ángulo exterior para el triángulo ABC, podríamos calcular el valor de X. Pero observando el gráfico, nos están diciendo que esta medida es 90. 90 él, 90 él, ¿no? Entonces se puede hallar. En este triángulo podemos aplicar el ángulo exterior. ¿Cómo así? La suma de dos ángulos interiores te da el exterior. Como el exterior es 135 grados y ya tenemos 90 como interior, ¿cuánto sería el otro interior? Tendría que ser lo que le falta para 135. Y haciendo un cálculo aritmético, eso vendría a ser 45, jóvenes. 45 grados. Ahora sí, podemos ir a este triángulo, estoy sombreando su región o estoy achurando la región para poder, pues, joven, aplicar el ángulo exterior. Decimos así, en triángulo ABC, en triángulo ABC, correcto. ¿Qué dice? Que la suma de X más X menos 5 tendría que ser 5 grados igual a 45 grados. Esto pasa a sumar, se suman también las X y quedaría 50 grados. Sacamos mitad de 50, chicos, 25 grados. Esa vendría a ser nuestra respuesta. Esa sería una de las formas de solucionar este ejercicio, chicos. Ejercicio siguiente. Del gráfico, calcular el valor de X. Lo que podríamos observar, porque siempre pues en los problemas va a entrar a trabajar la observación, es que ¿qué viene a ser este ángulo? Este ángulo viene a ser ángulo externo para el triángulo. X también, esta medida viene a ser ángulo externo para el triángulo. Y de igual manera, X más θ. Son medidas de ángulos externos. Entonces, podemos plantear lo siguiente. Como tenemos un externo por vértice, entonces podemos plantear que la suma de externos es 360. Sería X menos θ más X y más X más θ igual a 360. 360. De donde el valor de θ se va a cancelar porque él es negativo y él es positivo. Y nuevamente se suma la variable a calcular, que sería X más X más X. Sería 3X igual a 360, jóvenes estudiantes. Pasa a dividir al 3 y por lo tanto X sería 120 grados. Eso vendría a ser la respuesta de nuestra aplicación, jóvenes estudiantes.